Hay quienes afirman que Stanley Kubrick no tenía un estilo. Sin embargo, nadie puede negar que Kubrick es una personalidad única en la historia del cine y que el legado de su filmografía es invaluable. Este creador perfeccionista y obsesivo dedicaba años a transformar un libro en una película. Para el cineasta neoyorquino, el material ideal para ser adaptado al cine no era una novela de acción, sino aquel que retratara la vida interior de los personajes. Kubrick buscaba atrapar al espectador a través de un sentido emocional y filosófico, al igual que lo hace la música. Bienvenidos a POV, Punto de Vista, un espacio en el que el cine se encuentra con la realidad. Bienvenidos a POV, qué bueno que nos acompaña. Este es un programa coproducido entre la Cineteca Nacional y Canal 22. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? En esta ocasión vamos a hablar de un cineasta que, bueno, creo que ha marcado la vida de todos a quienes nos gusta el cine, tanto como espectadores como en aquellos que se dedican al cine, que es Stanley Kubrick. Y lo vamos a hacer además a propósito de la exposición que montó la Cineteca Nacional, una exposición que ha venido recorriendo todo el mundo con objetos que aparecieron en sus películas, imágenes, fotografías, en fin, es una exposición maravillosa. Sí, y que viene muy bien porque Kubrick es un cineasta atemporal, ¿no? Es un cineasta que realmente ha sobrevivido, digo, ha pasado muy bien la prueba del tiempo y es un cineasta que es emblemático, ¿no? Para muchos es como el cineasta. Uh-huh. Y además hay una mitología alrededor también de su persona, ¿no? Sí, porque el era artista muy como el personaje obsesivo. secretivo, además, sí, sobre todo maniático, ¿no? Que tenía ciertas manías, por ejemplo, no tomaba nunca un avión, por eso vivía siempre en Inglaterra, en una isla, ¿no? Todas sus películas, aunque se ubicaran en Vietnam como Cara de Guerra, se filmaron en Londres, ¿no? Lo cual implicaba importar palmeras y cosas raras para al set. Y sí, era un tipo que además cambió su horario. Por ejemplo, él vivía de noche para poder comunicarse con Estados Unidos, ¿no? Porque finalmente los productores de la Warner Brothers estaban en Estados Unidos. Entonces, él vivía de noche, dormía durante el día y para mantener la comunicación, ¿no? Y se decía que lo peor, bueno, depende de cómo lo vieras, que te podía pasar era recibir una llamada de Kubrick, porque a él no le importaba estar 4 horas en el teléfono, sí, ¿no? Sí, sí. Y que él daba por hecho que si él tenía tiempo para ti, tú tenías que tener tiempo para él. Y todas las cosas y detalles y manías que había estado fantaseando en privado, te las comunicaba con esa misma minuciosidad. Y también, bueno, en el asunto de buscar los elementos que necesitaba para sus películas, ¿no? Por ejemplo, Barry Lyndon. Como sabemos, es una película que quiso filmar con luz natural. Sí. Buscó una cámara que ya no se usaba. Y a los productores de esa cámara, a quienes los construían, les dijo que la quería solamente para uso personal, para poder tenerla, y ellos dijeron qué raro, porque es una cámara que ya no se usa, nos queda una, te la vamos a mandar, y es la que usó, y entonces en ese momento se dieron cuenta de que más o menos los había transado, ¿no? Porque era una cámara que además valía muchísimo, pero él necesitaba toda esa tecnología para hacer sus películas. Yo me acuerdo que yo estaba en la Cineteca en programación cuando se estrenó Barry Lyndon, que solo podría estrenarse en salas de 70 milímetros por su formato. Y en la Cineteca tenía que llegar el encargado de la oficina de Warner, en ese momento en México, a supervisar la primera proyección de Barry Lyndon para que todo estuviera correcto. Entonces él tenía que mandar un reporte a Stanley Kubrick diciendo, está muy bien, puede pasar en Cineteca, ¿no? Su manía era esta, ¿no? El supervisar desde su inicio. Por ejemplo, tenía gente que leía libros. Él estaba suscrito a un club de libros porque él ya estaba convencido desde Fear and Desire, que era un guión original, que lo que él tenía que hacer era adaptar. Entonces leía montones de libros para buscar un tema, ¿no? Entonces, a partir de eso, y luego hacía una investigación profusa sobre el tema
para poder sentirse seguro de hacer la Sí, película. que fue el caso con 2001. Sí, no. Creo que no hay nadie más que sepa de astronomía Sí. en ese momento, como fue Kubrick, para poder redactar. Y a propósito de las Por eso, perdón, filmó tan Sí. poco, porque cada película le tomaba tanto tiempo y la postproducción tanto tiempo. Y no, sí, su filmografía es muy breve, por desgracia, ¿no? Así es. Alrededor del tema de las adaptaciones, siempre se habla de que por principio los libros son mejores que las películas. Creo que Kubrick es el que demuestra que no es Totalmente. así. Vamos, podrán tener valor en sí mismos La Naranja Mecánica de Burgess o El Resplandor de Stephen Stephen King, que la odiaba, por cierto. Sí, bueno, pasó también con Burgess. Odió, no necesariamente odió La Naranja Mecánica, la adaptación, pero se sintió totalmente opacado porque él en algún momento incluso había hecho una pequeña puesta en escena para la BBC, que por supuesto fue un fracaso, a pesar de que era una adaptación que fue muy fiel a la novela, conservaba este dialecto, el Nadsat inventado por Burgess, Sí. y sin embargo, bueno, la película fue la que rebasó por completo. Fue un la fama de fenómeno Burgess. totalmente social que además al propio Kubrick lo sorprendió. Y lo afectó. Sí, ¿no? lo afectó. Cuando empezó a ver delincuencia que según decían era inspirada por Naranja Mecánica, él mismo pidió que se prohibiera en la Gran Bretaña. Durante muchísimo tiempo. Hasta que se murió. Pues este es el debate eterno. Evidentemente una película no es una causante directa de No. violencia. Es como una bandera muy fácil que utilizan algunos censores. Sí. Simplemente algo que ya está ahí. Bueno, Claro, a él le parecía muy interesante la discusión sobre la violencia en el cine, ¿no? Y le parecía nocivo cuando la violencia es chistosa, ¿no? Cosa que nunca lo fue en su cine. En su cine siempre la violencia tiene un valor muy dramático, ¿no? Sí, bueno, en La Naranja Mecánica también hay muchas anécdotas alrededor de cómo también había violencia ejercida sobre Malcolm McDowell, porque al parecer escenas tan memorables como aquella en donde lo obligan a tener los ojos abiertos para que vea las imágenes, sucedieron, es decir, consiguió un aparatito que lo tuvo... que obligó al actor a tener los ojos abiertos durante no sé cuánto tiempo, y él cuenta, McDowell, que estuvo a punto de perder la retina, y que al día siguiente llegaba y le decía a Kubrick, pero es que casi me quedo ciego, y decía, bueno, pero ya estás bien, vamos a seguir haciendo la siguiente escena. El asistente que aparece en la película poniéndole gotas es auténticamente un asistente oftalmólogo. Sí, porque para mantener la humedad en el ojo era importantísimo que tuviera gotas, ¿no? Sí, bueno. Anécdotas de Kubrick hay muchísimas, pero es que, ¿sabes qué? Creo que no son solo anécdotas, sino que alimentan... Hablan de una forma de hacer cine que no sé si sigue existiendo. Ya no es viable de entrada, yo creo que tanto tiempo para producir una película. No, pero además sus productores, que eran los de la Warner, estaban conscientes de que cada película de Kubrick era un evento. Entonces le daban toda la manga ancha del mundo. Es decir, a los directores normalmente no se les dan esas libertades, ¿no? De tardarse tanto y de ser tan minucioso, ¿no? Pero en este caso, bueno, era una especie de trato especial, ¿no? Preferente. Él hablaba con cierta amargura de películas de las que no se sentía 100% el autor, porque no había podido hacerlas como él hubiera querido, como fue el caso de Lolita. Y Espartaco, que fue una película heredada, que la inició Anthony Mann. Kirk Douglas corrió a Anthony Mann y llamó a Kubrick porque habían trabajado en La Patrulla Infernal. Entonces, Kubrick siempre negó, a pesar de que es una espléndida película, que Espartaco fuera suya, ¿no? Y dijo muchas veces que fue a partir de esa experiencia que decidió que en adelante nadie iba a tener ninguna decisión sobre sus películas más allá de él mismo, y que iba a ser el editor, el buscador de locaciones, el que aprobara el casting, el todo hombre de sus películas. El seleccionador de la música, todo. Así es, así es. Sí, pero ibas a hablar de Lolita, que también es un caso interesante. Sí, en este caso... El problema fue que la actriz, era Sue Lyon, se veía mucho mayor que lo que tendría que haber sido la Lolita de Nabokov, que pues era una niña. Entonces era, pues, no poco perturbadora, porque la historia es perturbadora, pero la idea de que el hombre era un pederasta se perdía porque estaba junto a una mujer formadita. Y sin embargo es una película infinitamente superior a la que haría años después a Adrian Lyne. Sí, muy superior. Así es. Que tuvo más, digamos, más libertades en su época, pero la película era nula. En cambio, la de Kubrick se sigue considerando. Así es. Vamos a seguir hablando de Kubrick, de sus anécdotas, de su forma de hacer cine, de sus películas, y lo vamos a hacer con un invitado muy especial.
un conocedor de Kubrick a profundidad, es Juan Arturo Brennan. No se vaya, aquí vamos a estar los tres cuando volvamos de esta pausa. Bueno, Kubrick me parece un gran ejemplo de, bueno, el hombre que logró hacer un cine de género industrial, pero fuera de la industria. Con la capacidad de poder establecer sus decisiones creativas. Entonces, simplemente si uno ve la manera de utilizar la música en el cine de Kubrick, lo que uno encuentra es que hay soluciones específicas para cada proyecto. Y lo que encontramos en Kubrick, además de tantas otras cosas, es que cada película tiene su propia propuesta musical. Y que Kubrick era alguien que sabía mucho de música. Es de los pocos directores del siglo XX que trabajó con compositores de prestigio vivos. Justo estaba pensando en Naranja Mecánica y con El Resplandor, cómo son películas que te llevan al extremo sin que sea una cosa desorbitada, ¿sabes? O sea, como que no estás fuera de lo que podría llegar a ser, pues, o sea, creo que eso es lo que... No sé cómo hace para que uno se enganche en creer que puede ser, ¿no? Cuando yo tuve la suerte de estudiar teatro en Inglaterra, había unas pintas que decían Eric Clapton is God. Bueno, pues Stanley Kubrick is God. Es el único cineasta en la historia de la humanidad que ha sido capaz, por un lado, de hacer lo que se le antoje, de la manera que se le antoje, pero con los millones necesarios para hacerlo. Solo ganó un Oscar y lo ganó a los efectos especiales. Es decir, la envidia que provocaba su obra no les dio a los de Hollywood para darle un Oscarito por el, ¿no? ¿Qué digo yo? Por 2001 Odisea del Espacio, por algo que valga la pena, Lolita, ¿no? Entonces, para mí, Stanley Kubrick sería, a la forma en que se hacía el cine, el arquetipo, el modelo del gran cineasta, del cineasta que yo creo que todos hubiéramos querido ser. Estamos de regreso y como lo anunciamos, está con nosotros nuestro amigo Juan Arturo Brennan, que es muchas cosas, crítico de música, a veces crítico de cine, todólogo y en este caso co-curador de la exposición Stanley Kubrick en la Cineteca. Juan Arturo, ¿cómo Leonardo, estás? Hola, Fernanda, hola. gracias Arturo. por la invitación. Vamos, más que especialista sobre Kubrick, en Kubrick, admirador de Kubrick. Yo Sí. siempre, desde que te conozco, creo que alguna vez, cuando nos conocimos, yo tomé un curso de música en el cine sobre Kubrick. Sí. Contigo. Era importante Kubrick. Era en ese importante curso. y desde entonces creo que no hemos dejado de hablar de Kubrick. Esto No, ya se fue hace mucho tiempo. Y yo no he dejado de pensar en Kubrick, de revisitar a Kubrick, de averiguar sobre Kubrick y de hacer un montón de cosas sobre Kubrick. Existe este registro, este documental, Una vida en imágenes, ¿no? Sí, A Life in Pictures. que hizo el su cuñado. cuñado, Su Jan cuñado, Harlan. y es curioso porque las únicas veces que se deja fotografiar en un ambiente más relajado y más familiar es cuando su hijita toma una cámara y lo sigue, ¿no? Y se ve otro Kubrick muy distinto al que estamos acostumbrados a imaginarnos, que es este hombre neurótico que hacía llorar a Shelley Duvall, ¿no? Probablemente con razón. En ese documental se dice que él veía en Jack Nicholson a un alter ego, es decir, que lo trataba excepcionalmente bien. Y muchos críticos lo interpretan como que era realmente con quien se identifica, quizá con el único personaje con el que se podrían encontrar, que Kubrick de alguna manera temía a la locura. Esto es una interpretación que leí de David Thompson, un crítico de cine que nos interesa y que decía que quizás sentía simpatía por el personaje porque veía rasgos. Sí, es posible. en él, pero, ¿no? pero en Nicholson o en Jack Torrance es lo En Jack importante. Torrance, en Jack Torrance. Pero por otra parte yo añadiría a esa teoría que me parece bastante plausible, que muy probablemente Nicholson, que se sabe que es un tipo de carácter fuerte, quizá fue uno de los pocos actores que en manos de Kubrick le podía darse un quien vive con él y no permitir que lo mangoneara. Eso es otra posibilidad. De las anécdotas de Kubrick de obsesividad podemos estar horas hablando Todas. de eso. Pero lo que es interesante es cómo es un cineasta que se ha mantenido vigente a pesar de que ya lleva casi 20 años muerto y su nombre sigue sonando y creo que sus películas, salvo una, tú me corregirás, no han envejecido. Yo hablaría de Los ojos bien cerrados, que nació vieja. No, a mí sí me gusta. Como estamos Pero hablando se de ve Kubrick, vieja. no entremos en esa polémica en particular porque nos vamos a acabar Además- el programa y el siguiente programa. Además, ¿sabes y que todo. él dijo que era la que más le gustaba suya? Sí, la historia de Ojos Bien Cerrados
leída al valor nominal de sus imágenes, tiene una cantidad de incongruencias verdaderamente monumental. Sí las tiene. Yo creo que esos críticos que se quedaron en eso, se les olvidó un solo detalle. Nada más, con saber el título de la novela en que está basado, no es que se resuelva, Traum Novelle, historia o novela de sueños, no es que se resuelva, pero da la clave de que evidentemente Kubrick estaba jugando con esas incongruencias para dejarnos a sus espectadores absolutamente boquiabiertos y enigmáticos, es decir, víctimas del enigma, de releer y releer y revisitar Ojos Bien Cerrados 1000 veces para tratar de dilucidar qué de todo eso son sueños de los protagonistas y qué de todo eso es la realidad de los protagonistas en la pantalla. Esa es la lectura que yo le doy. Una vez visto así, creo que encaja un poco mejor. No es la mejor película de Kubrick. Bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de Naranja Mecánica, La Naranja Mecánica. O de 2001. Doctor Insólito, para mí mi favorita. Sí, me has dicho muchas veces que Doctor Strangelove es mi favorita. Yo la encuentro perfecta. Es muy redonda. Es muy redonda. De principio a fin es una joya de estructura. Para mí me parece una película perfecta, ¿no? Y no solamente eso, sino que creo que se mantiene perfecta en la apreciación de muchos porque es muy vigente. Totalmente. Esa sátira negra sobre la posibilidad de un holocausto nuclear por culpa de un loco. Bueno, estamos a punto. Estamos a punto de. Estamos otra vez a punto de, ¿no? Sí. Pero bueno, 2001 ahí está como Imagínate, ejemplo. Es la película que a mí me cambió la vida. Si no hubiera sido, porque yo a los 15 años vi 2001, habiendo sido aficionado a la ciencia ficción literaria desde mucho antes, desde que era muy chavo, haber visto 2001 a los 15 años en el cine latino, relativamente nuevo, en esa pantallota, con ese sonido que entonces era lo máximo, me cambió la vida que si no hubiera yo visto esa película en ese momento, en esas circunstancias, en este momento yo estaría a punto de jubilarme de una chamba de escritorio en alguna firma de ingeniería electrónica y tener un futuro de una pensión más o menos decente, después de haber pasado 30 años de mi vida en hora asiento. Pero yo vi esa película y cambié de carrera, cambié de orientación vocacional, cambié de todo porque vi esa película. Tenemos que agradecerle a Kubrick que estés aquí en este momento. Exactamente. Si no hubiera sido, yo no estaría aquí si no hubiera sido por Kubrick. Esa es la importancia de Kubrick en nuestras vidas. Y bueno, nosotros, perdón que te interrumpa, vamos a ir a una pausa. Pero vamos a seguir hablando. Podríamos hablar indefinidamente de Kubrick. Lo vamos a seguir haciendo después de la pausa. Espero que no se vayan aquí. Aquí los esperamos. De repente se le llega a decir que era un cineasta tan perfeccionista que llegaba a ser frío, académico. Para nada, es un hombre que tiene un gran conocimiento de la condición humana. Por eso sus películas siempre te dejan esa sensación de, bueno, por un lado que acabas de ver algo fuera de serie y por otro lado que es un pesimista muy lúcido. 2001 es todo un evento, ¿no? Y en ese momento fue muy poderosa, pero también me gustó en otros. Pero creo que es la única película sobre el espacio, y también la de Alfonso Cuarón, que me gusta. Me encanta la exploración de la condición humana que hace a través de la ciencia ficción y cómo se puede utilizar el género, un género que prácticamente inventa él en realidad, ¿no? Para hablar de algo profundamente esencial y filosófico, ¿no? Por ejemplo, hace 5 años mi película favorita era otra. Hoy podría decir que Barry Lyndon es la película, no sé si llama la favorita, pero es la que me acompaña hoy, ¿no? Hoy desde hace un par de años, porque Barry Lyndon justamente es hablar de lo más hermoso y lo más brutal que hay dentro de uno, y que la maldad y la bondad no existen como ángeles y demonios. Uno mismo puede ser ambas cosas, y Barry Lyndon para mí es eso. Ya estamos de regreso, estamos conversando con Juan Arturo Brennan, que es, como dijimos al inicio, el co-curador de la exposición sobre Stanley Kubrick, precisamente en la Cineteca. ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Ha sido una experiencia muy interesante porque si bien Kubrick es materia que conozco, no soy museógrafo. Entonces ha sido una experiencia realmente muy, muy ilustrativa, de mucho aprendizaje para mí, y venturosamente el entorno de la gente cineteca con la que se trabaja esta exposición ha sido
ha sido grato, ¿sí? Con los estiras y aflojas de siempre, pero como experiencia está bien, ¿no? Finalmente la exposición está, no armada, pero ya está, es lo que es. Hay algunas de las piezas que son réplicas, muy buenas, pero son réplicas, pero la mayor parte son los originales, el que yo me llevaría y lo pondría en mi almohada todas las veces para el bebé Star Trek, cósmico. el bebé cósmico de 2001. ¿Sí? Tengo unas selfies que me hice en Monterrey con él. Es mi Y es que además favorito. también te das cuenta de cómo un buen cineasta es capaz de transformar un objeto en algo que es un bebé realmente que ahorita no dirías, alguien de cualquier película de efectos especiales te diría esto no lo podemos usar, porque se le ve, digo, se le ve todo. plástico. Se le ve el todo. plástico. Y es una imagen que formó una generación. La del bebé. Absolutamente. Esa imagen, que es la última imagen de 2001. Pasa lo mismo, digo, no sé si venga en la exposición de la Cineteca, espero que sí, la HAL 9000. Hay iteraciones de HAL. Tenemos de los HAL 9000. ojitos de HAL. Ajá. Que en realidad, visto como en su tamaño real, tiene el tamaño de una bocinita portátil. Y en nuestra imaginación, bueno, es No, esta es una máquina maligna supercomputadora, y sí. además nos representa Mala como ellas son, todos los dilemas que todavía seguimos discutiendo sobre la inteligencia artificial. Ya nacieron en HAL 9000. Que Kubrick, cuando lo entrevistaban sobre si creía en la existencia de mundos fuera de la Tierra, él hablaba de que sí, pero además con ilusión. Su mirada sobre sus personajes es muy escéptica, Sí, es muy muy escéptica. desesperanzada, Sí. en efecto. Y ya que estás tú aquí, habría que decir, es misántropo y algo de misoginia en su Sí, cine claro. también. Vamos, más allá de las cosas puntuales, hay algún elemento general en el cine de Kubrick que es muy claro, que quizá apunte a misoginia o a otra cosa. No hay estrictamente un solo personaje femenino realmente sólido, central, No. completo y protagonista. Las mujeres son Pero yo un adorno, un accesorio. yo no estaría de motivo de acuerdo. uso. No, Sí. yo no estaría de acuerdo, porque los hombres no quedan nada bien parados, Y vamos. las mujeres no quedan, casi no están. Exacto. Pero Es son muy el motivo de, interesante. por ejemplo, en Lolita, vamos, ya sabemos que es una novela de Nabokov, pero bueno, aunque a Lolita no la puedes juzgar como tal, pero sí puedes juzgar a Humbert Humbert, y no es precisamente un modelo No. de masculinidad. No, pero el tampoco punto de lo vista son. es de Humbert Humbert. Claro, Sí. y en los Sí, casos sí. en que hay mujeres, porque las hay en el cine de Kubrick, tienen papeles en general menores, son victimizadas, a veces son la causa de... sí, en The Killing, la causa de la balacera espeluznante que acaba con el plan es Sherry. ¿Sí? En Fear and Desire, la única mujer que aparece ahí es víctima de un soldado loco que la acosa, la enloquece, la viola, bueno, intenta violarla y la mata. Pero no las representa como débiles, son víctimas, pero es que los hombres son también, como dicen los americanos, pieces of work, ¿no? Exactamente. Creo que estamos tocando otro tema que podríamos ampliar en otra conversación y que desgraciadamente ya no puede ser en este programa, pero tal vez hagamos Una una segunda. secuela. Exacto. Muchas gracias, Juan Arturo. Gracias, por Fernanda. estar Gracias, aquí. Leonardo. Y no se vayan, tenemos también preparado una cápsula sobre el Kubrick inconcluso, es decir, aquellas películas en las que empezó a soñar, a concebir y demás, y que por alguna u otra razón no llegaron a concretarse. A ver qué les parece. Después de recorrer 13 países y 4 continentes, la exposición sobre la vida y obra de Stanley Kubrick llega a la Cineteca Nacional. Además del fetichismo de los cinéfilos por el vestuario y la utilería de 2001, Naranja Mecánica, El Resplandor y otros clásicos, o la legendaria colección personal de óptica cinematográfica, esta exhibición ofrece la posibilidad de acercarse a las películas inconclusas del director neoyorquino, sus obras canceladas o abandonadas. Kubrick era un creador curioso. Leía decenas de libros. Después del estreno del clásico de ciencia ficción, 2001 Odisea del Espacio, Kubrick se dedicó de lleno a escribir un guión sobre Napoleón. Por esas fechas, fracasó otra cinta sobre el mismo personaje histórico y el estudio decidió no filmarla. Después de la película Nacido para Matar, Full Metal Jacket, Kubrick quiso llevar a la pantalla una novela sobre el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Preparó el guión titulado The Aryan Papers, los papeles arios, pero el estreno de La Lista de Schindler y algunas coincidencias temáticas desanimaron al cineasta y abandonó el proyecto. Otro proyecto inconcluso de Kubrick fue Inteligencia Artificial. En 1999 el cineasta murió y no pudo producir la cinta. El proyecto llegó a la pantalla de la mano de Steven Spielberg, a quien Kubrick había invitado a participar y que utilizó bocetos y el diseño de arte del proyecto original.
La célebre exposición de Stanley Kubrick es un sueño hecho realidad para los seguidores del cineasta, pero también es una experiencia única que nos permite reconstruir de manera vivencial el cine de Kubrick que nunca existió. Bueno, ya estamos de regreso y como siempre, pues el tema nos rebasa. Nos queda hacerle la recomendación de que vea una película de Kubrick. Siempre es una experiencia satisfactoria. Fernanda. Gracias, Leonardo. Los esperamos también la siguiente semana, que estén con nosotros en este programa que se llama POV, Punto de Vista. Es un programa coproducido por la Cineteca Nacional y por Canal 22 y es un espacio en el que el cine se encuentra con la realidad. Hasta luego.